Bueno, les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes de esta emisora Bus Puente Radio, donde estás, no es el final, hoy es jueves 29 de octubre del 2020. Y bueno, continuando con nuestra programación habitual, llegamos con este segmento, lo que es las 7 esferas o lo que denominamos realmente gobierno civil bíblico, que realmente es mucho el enfoque de este segmento. Así es que bueno, vamos a presentar entonces a las personas que tenemos hoy en el programa, que dirigen el programa. Tenemos el pastor Misael Rosso y tenemos a la Esperanza Balbuena. Así es que les damos la bienvenida y ¿cómo están? Muy buenas tardes para Jorge, para todos los oyentes de la emisora Busco en Ti. Gracias por estar atentos a cada uno de los programas que permanentemente se emiten desde esta emisora. Muchas gracias por su tiempo, Pastor Misael. Muy buenas tardes y un cordial saludo para ti, Jorgito, para la doctora Esperanza y para toda la audiencia que está Señor, los martes y 20 minutos. jueves con nosotros en este programa acerca de gobierno civil bíblico, en esta emisora y medio que Dios nos permite tener. Busco en ti. Donde estás no es el final. Siempre digo, me gusta mucho este eslogan. Así que también enviamos un saludo especial al doctor Ricardo Molina, que por algunos compromisos de fuerza mayor no está con nosotros en esta tarde, pero estamos aquí dispuestos para compartir un tema muy importante. Y este tema tiene que ver con la familia, la iglesia y la educación. Así que, sin más preámbulos, vamos a desarrollar este tema tan importante en este tiempo, en un tiempo definitivamente crucial, donde hablar acerca de la familia y de la iglesia y la educación es muy, pero muy importante. Doctora Esperanza Balbuena, así que vamos a desarrollar este tema y poder ser de bendición, siendo un canal para llevar un mensaje claro a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. ¿Tu micrófono está cerrado, doctora Esperanza? Ok. Así que puedes contarle a alguien, ok. Puedes invitar a las personas, si alguien está conectado, puede enviar esta invitación para que se conecten más personas y puedan ser edificados con este tema. Adelante. Bien, muchas gracias, Pastor Misael. Recordemos el contexto que nos tiene reunidos en los martes y los jueves durante mucho tiempo hace en la emisora Busco en Ti, porque estamos trabajando, aprendiendo sobre las esferas de gobierno. Dentro de esas esferas de gobierno hay unas esferas de autoridad. La autoridad tiene que ver con la relación que existe entre el autogobierno y las voluntades que nos gobiernan. Entonces, dentro de esas esferas de autoridad vamos a trabajar hoy dos: la familia, la iglesia y por último la incidencia de esa iglesia en la educación y la retroalimentación nuevamente a la familia, porque eso viene a ser como un círculo en el que iniciamos en la familia como base de la sociedad, como institución creada por Dios, ordenada para que dentro de ese seno familiar se multipliquen, es decir, tengan hijos, se fructifiquen, es decir, se multipliquen sus posesiones y además que asuman una responsabilidad de evangelizar, discipular y educar a los hijos, trabajar para proveer a los hijos, dar el cuidado de los padres en la vejez y apoyar a las personas de su familia en la pobreza o en la enfermedad. Entonces, posterior a eso, entonces vamos a mirar cuál es la incidencia de esa familia en la iglesia. Pastor Misael, en tu iglesia, ¿de quiénes la conforman? Familias. Por supuesto que todas, digamos, las congregaciones, la iglesia está conformada por familia. Quisiera antes
de seguir, nosotros somos muy apegados a la palabra de Dios. La palabra de Dios es pues el manual de vida, por decirlo de alguna manera. Y lo que tú estás diciendo acerca de la base de la sociedad está en Génesis capítulo número 1, versículo número 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Qué lindo. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta es la creación, la institución y el legado de Dios para la base de la sociedad, la familia, lo que estamos hablando en primera instancia. Bien, pastor. Entonces, el pastor Misael nos decía, la iglesia, mi iglesia, dice el pastor, está conformada por familias. Pero entonces miremos a través del tiempo ese legado del que el pastor nos habla, de acuerdo a lo que Génesis 1, 27 y 28 nos describe. ¿Qué ha ocurrido con ese legado? Si Dios nos dijo, hey, tengan hijos, ¿cómo se encuentran las familias que están llegando a nuestras iglesias? Fructifíquense. ¿Cuál es la posición económica, la situación económica de las familias que están llegando a nuestras iglesias? Eduquen a sus hijos. ¿Cómo es la educación de los hijos que están llegando a nuestras iglesias? Entonces entra inmediatamente la iglesia, identificada como el cuerpo de Cristo, a asumir responsabilidades, como a entrenar a esos creyentes que lleguen a cumplir la gran comisión, a educar a los padres, a administrar, entre otras cosas, a enseñarles a administrar todo lo relacionado con su economía, con las directrices de la cosmovisión de familia basado en la palabra de Dios. Entonces, miren la relación unívoca que existe. La iglesia se fortalece, crece por las familias, pero la iglesia cumple una función de educar, de formar a esos padres, de darle las instrucciones necesarias para que esa familia cumpla la gran comisión dada en Génesis 1, 27 y 28. ¿Cómo le parece, pastor? Es muy importante, de alguna manera, comunicar esta partecita que tú dices, o esta pregunta que hacemos, ¿cómo llegan las familias o las personas a los lugares de culto, a las congregaciones, a las iglesias? ¿Cómo llega la familia a la iglesia? Porque triste y lamentablemente la familia ha sufrido, digamos, un golpe muy fuerte. Por eso vemos una sociedad tan complicada, tan desquebrajada, porque lógicamente todo esto ha surgido desde la familia. Y la gran mayoría de personas desconocen el trabajo que se realiza desde la iglesia, que se hace desde la iglesia. Y es precisamente, esto solamente es por el poder de Dios, porque la iglesia es como la embajada del reino de Dios en la tierra, o es la embajada del reino de Dios en la tierra, la expresión de Dios en amor, en restauración, y es todo un trabajo. La iglesia llega a cantidad de situaciones, de problemáticas a nivel de problemas de violencia intrafamiliar, problemas de drogadicción, gente atada a los vicios y a una infinidad de flagelos que está destruyendo la sociedad. Y ahí entra la iglesia a jugar un papel demasiado importante, a la que no pedimos que el gobierno reconozca, pero que más o menos la gente hoy por hoy entienda y analice y estudie el papel tan extraordinario que juegan o desempeñan cada pastor, cada ministro, cada hombre de Dios. Fíjese que específicamente, pastor Misael, una de las responsabilidades de la iglesia es discipular a los cristianos para cumplir el propósito de Dios en cada uno. Normalmente cuando nosotros como familia llegamos a la iglesia, llegamos con necesidades básicas, sobre todo emocionales.
esas necesidades emocionales, entonces hay que prepararlas, para que nosotros identifiquemos cada uno de los integrantes de la familia, cuál es el propósito de Dios en cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que podamos ejecutar ese propósito que Dios nos da en cada uno de nosotros, cumpliendo la función que estamos cumpliendo en la familia. Padres, educar a los hijos en un carácter cristiano, enseñarles de la palabra de Dios, además de proveer. Los hijos van a entender cuáles son las responsabilidades en esa cosmovisión bíblica con respecto a sus progenitores, como también a su familia más cercana, como también con la nación, porque estamos formando la célula de una sociedad, la familia, nuestros hijos, las generaciones futuras. Entramos a un momento en esa etapa de formación de la iglesia, donde la iglesia da las bases fundamentales de educación, basadas, por supuesto, en la palabra de Dios, para que los padres irrumpan en sus hijos. Entonces viene la famosa frase que me parece un poco halagüeña, pero todo lo que parece halagüeño es engañoso, que decía en la alcaldesa de Bogotá el día que tomó posesión de su cargo: voy a tomar la educación de los niños, voy a ser yo quien eduque a los niños entre 0 y 4 años. Ella lo dijo en su discurso de posesión. Y discursos como esos hemos escuchado muchísimas veces. Entonces, estamos irrumpiendo la jurisdicción que le corresponde a la familia en la educación de sus hijos, en la formación bajo los principios con que el seno de la familia ha levantado, ha educado a esos hijos y quiere que esos hijos tengan esa visión y esa cosmovisión para que de igual manera sea repetida a los hijos, a los nietos y a las generaciones futuras. Entonces vienen a cortar abruptamente esa función que le corresponde a la familia y la toma en su jurisdicción el Estado. Cuando el Estado empieza a educar, su filosofía no corresponde a la que Dios en su palabra nos está enseñando, que tiene que ver no con una filosofía humanista, sino con una cosmovisión bíblica, donde existen autoridades, donde el Dios es el todopoderoso, el creador y el sustentador de esa familia, no el Estado. Entonces empezamos a tomar las bases filosóficas de una fundamentación judeocristiana y empezamos a trasladarla a que sea una filosofía humanista sobreprotectora, Esperanza, que no le corresponde. Tú estás compartiendo ahora este punto que estamos tocando, es demasiado importante, porque es que Dios, que es el que crea la familia, es Dios el que crea la familia. O sea, el que se enoje con el modelo de familia que ha existido en la tierra, pues que se enoje con Dios, porque Dios creó varón y hembra, dice la palabra, los creó y los bendijo, les dio una bendición extraordinaria de multiplicarse. Eso es un milagro de Dios, de procrear, sí, señor, y de gobernar. Igualmente, Dios le dio directrices a esa familia. Y están en Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6, 4, dice: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, Dios estableció que el rol de educar a los hijos le pertenece a la familia, a los padres. Eso es un derecho sagrado que Dios le ha dado. Cuando una persona
se atribuye el hecho de decir voy a educar y me voy a encargar de la educación de los niños de tal edad a tal edad, es digamos, es un atrevimiento del que, ¿cómo diría? Atrevimiento de atrevimiento. Y es un peligro tan grande, pero tan grande, porque es lo que tú dices. Este modelo de educación es un modelo con una filosofía totalmente distinta a la que está sintiendo o a la que tiene un padre o una madre que muy seguramente tiene principios, porque de hecho, con todo respeto, pero quien no tiene una familia, quien no sabe qué es tener una familia y se va a encargar de la educación de un país o de la educación de los niños de una ciudad, hablando en el caso de cualquiera atrevido que quiera tomar esta posesión, esto es un desastre literalmente para la nación. Y esto hay que advertirlo y hay que decirlo. Que hay jurisdicciones y esta no le compete al gobierno. Tú eres una académica, eres una persona que tiene un conocimiento grande en esta área y es importante que ahondemos en el tema y le compartamos a las personas, a la gente, el cuidado que debemos de tener respecto a esto. Bien, recordemos que siendo la familia el elemento básico de la sociedad, está pensada por Dios para ser el departamento de educación de la sociedad. Es ahí donde está el departamento de educación. No es en el Ministerio de Educación, no es en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no. Es en el seno de la familia donde se educan a nuestros hijos en amor, en construcción de carácter, en entrenarlos para que gobiernen la tierra en un futuro. Entonces, no concebimos el carácter, la naturaleza de la ley 2025. Quizás cada vez que vengo a este programa soy tan enfática en estos proyectos, en esta ley, en el proyecto de ley que está próximo a aprobarse, porque nos está quitando a los padres la autonomía, nos está quitando esa autoridad que Dios nos dio para educar a nuestros hijos y nosotros los padres nos estamos dejando creer de títulos que son muy halagüeños, creyendo que nuestra responsabilidad culmina con proveer a nuestros hijos lo básico, pero que la educación ya puede estar provista por el Estado. Cuando nosotros los padres tenemos la gran responsabilidad de dar a Dios cuentas de esos hijos que Él nos dio. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros miramos los lineamientos para la escuela de padres, madres y educadores? Resulta que en la ley 2025 nosotros encontramos en el artículo 5, determina que las personas que nos van a decir a los padres en la escuela de padres cómo llegar a ejercer nuestra labor de padres, quienes van a dar las directrices de esa educación para nuestros hijos en el hogar, es el consejo directivo de cada una de las instituciones educativas. El artículo 20 del decreto 1860, derogado por el numeral 3 del artículo 21, se basa en la caracterización de padres y estudiantes. Además, quien no está conformado por la representación de un padre de familia. Mi llamado, papás, mi llamado es a que en el próximo año, tan pronto como se organice el gobierno escolar de cada institución educativa donde están nuestros hijos, debemos hacer presencia. Debemos hacer presencia para saber qué es y para aportar cuáles son los principios filosóficos
idearios de los que se va a formular esas las de padres en las instituciones. Ahí es dejar la estampa de lo que hemos aprendido en la iglesia, porque en la iglesia hemos recibido la fundamentación que hoy, a partir de esta ley, vamos nosotros a dejar huella predicando y cumpliendo la gran comisión a favor de nuestros hijos y a favor de los hijos de otras personas que no tienen el conocimiento que nosotros en este momento tenemos. Recordemos, en el artículo 5, en el numeral E de esa misma ley 2025, se dice que en esa escuela de padres se va a dar la formación en sexualidad con el lenguaje aprobado y acorde a la edad y el nivel de desarrollo de cada uno de sus hijos. ¿A quién le corresponde hablarle de sexualidad a los hijos? ¿A quién le corresponde la orientación de sexualidad de nuestros hijos? A nosotros los papás. Papás, hago un llamado de atención urgente. Hago un llamado de atención a que tomemos conciencia de cuál es nuestra responsabilidad delegada por Dios como padres. No podemos permitir que la ideología de género afecte, confunda a nuestros hijos, porque nuestros hijos han sido formados en el carácter de Dios, donde nosotros hemos aprendido que una familia la conforman un padre, una madre y unos hijos. Porque en el numeral H de ese mismo artículo 5, entonces habla que en esa formación de padres hablan sobre los criterios básicos del funcionamiento de un grupo familiar. Se pierde la identidad del concepto de familia. Ya no se habla de familia, sino de un grupo familiar, compuesto por, se lo dejo para que lo pensemos. O sea que el llamado hoy, enfáticamente para todos los padres, para todos los padres, para todos los núcleos familiares que están conformados con unos principios y valores, digamos, es que nos empapemos de todas estas leyes que se están tramitando y de todas estas intenciones que están surgiendo en personas que tal vez, digamos, pueden tener una buena intención, pero ellos tienen una cosmovisión y una filosofía totalmente equivocada, totalmente errónea, y no pueden venir a dar el currículo de la educación a nuestros hijos. Es importantísimo que los padres de familia nos pronunciemos y que nos capacitemos, salgamos a los escenarios que hoy están abiertos para poder ser, digamos, esa voz también, no solamente para nuestros hijos, sino para todos los niños, para todos los jóvenes, porque la verdad hoy, doctora Esperanza, y permítame hacer esta apreciación con mucho respeto, pero estamos viviendo unos tiempos que no le pasaron ni por la cabeza a Hitler siquiera en la destrucción de la humanidad. Esas ideologías y esas filosofías tan, pero tan perversas que uno se queda anonadado cuando se pone, digamos, a escuchar a ciertos gobernantes, y lo digo con todo respeto, pero esas cosas que hoy estamos viendo en muchos gobernantes, principalmente en Latinoamérica, porque como no han hallado cabida, por ejemplo, en países como China y como Rusia, allá no han hallado cabida muchas filosofías de ella, de allá las han sacado, entonces han encontrado todo lo que es esta parte del mundo y quieren venir realmente a llevar a cabo un plan. Es tan malévolo, tan satánico y tan perverso que puedo decirlo con todo respeto. No se le pasó por la cabeza ni a Hitler. Pastor Misael, contando con que el famoso título de la ley, del proyecto de ley 320 del 2020, donde se trata de evitar los maltrato a niños, niñas y adolescentes, nos conlleva unas definiciones que me han llamado muchísimo la atención. Y en el artículo 2 define esos entornos. ¿Dónde es que se va a aplicar esta ley? Vuelvo y hago e insisto, por favor, oyentes,
Debemos concentrar nuestra visión, nuestra fuerza, porque nosotros somos la fuerza de la sociedad, los que defendemos a la familia. Los entornos son los contextos en donde transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes. Entre ellos, el primero que dicen que es el hogar. El segundo, toda la parte educativa, comunitaria, espacio público, entre otros. Pero entre otros no es total. Falta el entorno de la iglesia. Contando con que nosotros, los adultos, las personas que estamos dando orientación, llámense orientadores espirituales, llámense en ambientes escolares, llámense padres, abuelos, tíos, estaremos bajo el criterio de niños, niñas y adolescentes en formación de carácter, donde su criterio está sujeto a emociones o a intenciones. ¿Cómo le parece eso, pastor? Gravísimo, gravísimo, porque la palabra de Dios, digamos, ordena a los padres, es decir, enseña, delega a los padres, Dios mismo a través de su palabra, que debemos de corregir. Dice, el que no ama a su hijo, el padre que ama a su hijo, lo disciplina, y habla de corregir. Entonces, digamos que sacar una ley para, obviamente, ya existen leyes, hemos dicho varias veces, que tienen ya, digamos, esa viabilidad de, digamos, encarcelar o hacer justicia con la gente que abusa sobre los niños. Ya existen leyes, y ahora lo que se quiere es meter algo encubierto en esta ley, como el dejar a los padres sin ninguna posibilidad de incidir o de estar en el proceso de formación integral de los niños y niñas, jóvenes y adolescentes. Y lo que te decía hace un momento, me parece, digamos, demasiado atrevido que sean algunas instituciones los que desarrollen manuales, o sea, de hablarles de sexo a los niños. Eso lo deben de hacer en los padres. Si van a un aula educativa es para que les enseñen matemáticas, qué sé yo, a leer. Pero estas cosas son completamente parte de la intimidad de una familia. Bueno, ya para terminar, quisiera que hiciéramos una reflexión en lo siguiente, Pastor Misael. Cuando a cada uno de nosotros, llámese padres, madres, tutores, tíos, docentes, líderes espirituales, se nos determina o se nos impone lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, constituye una pérdida de libertad. Entonces, vamos a terminar con esa pérdida de identidad con el inicio de nuestro programa de hoy, en las instituciones creadas por Dios. Hablamos primero de la familia, luego de la iglesia. Entonces, ¿cómo le parece que la familia pierde su libertad? Terrible. ¿Qué ocasionaría eso cuando ya se pierde esa libertad? ¿Qué no ocasiona? Es un desastre totalmente, todo lo que todo este montón de leyes que se están haciendo, donde el gobierno quiere tomar el poder absoluto sobre las personas. Es decir, que es un estado totalmente que ha pasado todas las barreras, todas las jurisdicciones, ya ha rebosado la copa y ahora quiere comenzar a sacar leyes absolutamente para todo. Y que hay otras 500 proyectos de ley, no sé cuántos proyectos de ley a punto de aprobarse, hasta algunos de los que me gustaría que la audiencia estuviera muy pendiente y revisara, porque creo que son absurdos totalmente. Es decir, que es un gobierno que está ensañado todos los días en querer tomar control a través de leyes y de leyes de todos y de todos, absolutamente, pasando todas las jurisdicciones.
bueno, papás oyentes, papá Pastor Misael, mamá Esperanza Balbuena, cuando pierdo la libertad de ser mamá, ¿qué sentido tiene el cumplir la gran comisión que Dios nos dio de multiplicarse? Génesis 1:27. No voy a ser yo quien va a educar mis hijos. ¿Para qué los voy a tener? Entonces, fíjense qué ataca la multiplicación de la sociedad. Entonces, ahora voy a la otra institución atacada de la pérdida de libertad, la iglesia, pastor. ¿Qué ocurre si usted como pastor de una iglesia pierde la libertad de instruir, de educar, de formar a padres a hijos? Pues doctora, es que si yo no puedo abrir la Biblia donde en cualquiera de los libros o de los textos sagrados para leerla y para enseñarla, pues no tengo la libertad de predicarla, porque si el ir a predicar un tema acerca de familia, donde implica que dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo lo corrige, y estoy hablando de la corrección, entonces yo no voy a tener la libertad de enseñar lo que dice el texto sagrado, o sea, la constitución de las constituciones, pues como dice un dicho popular, apague y vámonos, porque ¿qué podemos La hacer? la amenaza contra la familia y la amenaza contra la iglesia es inminente, porque dentro del proyecto global hay una amenaza contra la familia y amenaza contra la iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces es el cumplimiento y el acogimiento de ese modelo global que se está institucionalizando en el mundo. Entonces, reflexión, queridos padres de familia, nosotros somos la base de la sociedad, nosotros somos los que lideramos los procesos y el crecimiento de una nación. Empoderémonos y también pidamos la manera, somos nosotros los que vamos a incidir para la transformación de esta nación. Es muy importante, doctora Esperanza, que todos los oyentes y la iglesia del Señor entiendan, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los ministros del Señor y toda la iglesia en general, la gran comisión. Mateo capítulo número 28, versículo número 19, o más bien desde el 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué lindo, y gracias a Dios por esa promesa que Él está con nosotros. Pero entender la gran comisión es necesariamente, es muy necesario, es urgente para toda la iglesia, porque la gran comisión implica también que cada persona que ha sido discipulado y ha sido transformado por el poder de Dios, incursione en todas las esferas de la sociedad para también traer transformación y traer luz a través del conocimiento. Es por eso que los hijos de Dios estamos siendo convocados, estamos siendo llamados para entrar a estas esferas de gobierno, a la esfera de gobierno civil, porque de verdad se hace urgente, se hace importante. Entonces, discipular no solamente a una persona, sino también entender todo lo que tiene o lo que contiene aquí esta palabra de discipular una ciudad, discipular una nación y discipular las naciones. Así es, pastor. Si la iglesia como tal, aló, Sí, te escucho. si la iglesia como tal cumple esa labor, si la iglesia como tal cumple esa labor que ha sido designada por Dios, la transformación de esas familias que están bajo su custodia
son las que van a transformar la nación. Esa es la reflexión que debemos tener. La importancia de esa coalición familia, iglesia, educación. Demasiado importante. Así que damos a Dios gracias por este espacio, por estos momentos. No sé si alguien que nos esté oyendo, nos esté viendo y tiene alguna pregunta, quiere participar, pues puede escribirnos, porque aquí estamos también con el propósito de generar conciencia, de hacer un llamado a toda la audiencia, a todas las familias, a los padres, que hoy por hoy nos capacitemos. ¿Qué llamado pudiéramos hacer puntualmente a los padres, doctora Esperanza, hoy acerca de todo lo que está pasando a nivel, por ejemplo, de leyes? Porque estamos hablando de la importancia de entender que somos como familia una institución creada por Dios, como iglesia, igualmente somos una institución establecida y creada por Dios, que tenemos unas funciones específicas y tenemos unos roles en los que tenemos que funcionar, dar fruto y dar cuentas a Dios. Entonces, ese llamado final para despertar esa conciencia, doctora Esperanza. Movilizarnos, no ignorar los mensajes que estamos aprendiendo, porque somos nosotros los responsables de educar a nuestros hijos en una formación de carácter, donde aprendan a diferenciar lo que está bien y lo que no está bien, lo correcto de lo incorrecto. Además, nosotros, familia, debemos estar custodiando los entornos de nuestros hijos, como son la escuela, la iglesia, los campos de formación deportiva, porque en todos esos entornos, si nosotros los custodiamos, sabemos a qué se están enfrentando nuestros hijos para poderlos orientar. Seamos activos, proactivos en las instituciones educativas, donde están cada uno de nuestros hijos. Orientémoslos, sigámoslo. Es importante entender que hay leyes, por ejemplo, como la ley, ¿cuál es la ley que está a punto de aprobarse? Que sería importante que nos manifestaran. El proyecto de ley 320. La 320. Este es un proyecto de ley al que hemos venido, digamos, desarrollando. Hemos tenido invitados aquí, especiales, personas muy capacitadas en derecho, y estamos llamando para que la gente lea esa ley, para que la gente pueda tomar conciencia y pueda, digamos, de alguna manera manifestarse, pronunciarse a través de las redes, a través de las redes sociales, y poder, digamos, de alguna manera, dar su opinión al respecto. ¿Qué te parece, doctora Esperanza? Pues hay estas leyes que se están tramitando. Se ha realizado algunas teratones y se ha enviado por los diferentes chats, y si alguno de ustedes desea adquirir esos documentos, unos derechos de petición a cada uno de los senadores que están aprobando, que están liderando este proceso en la aprobación del proyecto de ley 320, donde se les hace manifiesto que nosotros los padres de familia estamos inconformes con ese proyecto de ley. Cualquiera de ustedes, oyentes, que desee querer tener acceso, instaurar esos derechos de petición a cada uno de esos senadores de la República, honorables senadores de la República, entonces por el interno, escriban ahí, mira, mi correo electrónico es este, mi WhatsApp es este, y ahí se les estará enviando esos documentos. Tú estás muy bien informada acerca de todos los proyectos de ley, siempre estás enviando por todos los grupos de trabajo que tenemos, así que sería muy bueno que las personas se comunicaran, no sé, contigo o con la emisora, que para eso estamos, para poder también brindar y compartir con todos, brindar esa ayuda, esa información y compartir con todos lo que hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Ya prácticamente se nos está acabando el tiempo. Entonces, doctora Esperanza,
palabras finales para toda la audiencia de este Mis queridos oyentes programa. de Sí, la adelante. emisora Busco en Ti, no nos olvidemos que somos unas personas proactivas, que nosotros procuramos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Seamos activos, proactivos y recordemos que hay una unión entre la iglesia, entre la familia y como consecuencia la educación de nuestros hijos. Eso es un círculo, ese círculo que no se va a cerrar nunca, porque aprender de la palabra de Dios, de la educación de nuestros hijos es algo permanente, porque siempre seremos padres así nuestros hijos ya hayan cumplido la mayoría de edad. Y los que tenemos hijos adultos lo podemos entender. Entonces, unámonos, además de la oración, en acciones propias para que podamos nosotros establecer el reino de Dios en esta tierra. Claro que sí. Esa es nuestra misión, nuestro llamado de parte de Dios, nuestra asignación. No podemos quedarnos en la pasividad. Tenemos que levantarnos, levantar nuestra voz, capacitarnos. Tenemos que informarnos acerca de todo lo que está pasando en nuestro país. Gracias a Dios tenemos en Colombia todavía muchas oportunidades de trabajar. Mi bolso. Espera, me falta mi bolso. Que nuestra nación sea cada vez mejor. Así que es muy importante que hagamos algo, que seamos proactivos, que nos levantemos en el nombre del Señor y rechacemos con la ayuda de Dios y con que todos nos unamos, estos proyectos de ley se pueden hundir. Doctora Esperanza, puede ocurrir que todos estos proyectos de ley que están amenazando las libertades de la familia, de la iglesia y de la educación de los hijos, si todos nos pronunciamos y trabajamos, estos proyectos de ley pueden tener de alguna manera pueden quedar archivados, pueden ser archivados, ¿verdad? Pues el proyecto de ley 320 ya está para el último debate. En cualquier momento ya o se aprueba o se archiva. De todo depende de qué, de nuestra acción. Por eso les invito a que hagamos manifiesto por Twitter, por Instagram, por todas las redes sociales, ubiquemos a los senadores de la República y hagámosles saber que estamos en contra de ese proyecto de ley. Así es, ha sido todo un honor poder compartir contigo esta tarde y poder hablar de estos temas. Aquí queda este video, este vivo también para que en diferido lo puedan compartir con los demás. Así que nos despedimos, doctora Esperanza. Ahora sí nos despedimos. Bueno, muchas gracias en este hermoso lugar que hoy Dios me permitió estar. Feliz tarde para cada uno de ustedes, nuestros estimados oyentes, para Jorge y para el pastor Misael. Dios les bendiga. Está muy bonita la vista donde estás. A ver, regálanos por un momento aquí, nos quedan 30 segundos. ¡Ay! Por favor. Se ha caído el celular. Eso se hace, eso pasa cuando estamos en vivo. Pero mira esa vista tan hermosa del lugar donde está. Esto es Santander, la Mesa de los Santos, un lugar hermosísimo. Así que un saludo cordial para toda la audiencia y para Jorgito que está allí en la emisora Busco en Ti, porque donde estás no es el final. Ha sido todo un honor compartir con ustedes. Bendiciones para todos. Bueno, hasta luego.